Buenas, como habréis visto llevo un par de semanas sin subir vídeo, he estado muy ocupado, no he tenido tiempo y no podía tanto ni sentarme a grabar como para editar, ¿no? Entonces al final ha sido un poco caos y no he podido, pero bueno, como siempre digo, aquí estamos un poco pues porque nos apetece, ¿no? Porque disfrutamos hablando de libros y bueno, tampoco me voy a obligar cuando no pueda, ¿no? Pero bueno, cuando puedo pues saco el ratito para grabar vídeo porque me apetece mucho. Antes que nada deciros que si veis que durante el vídeo empiezo a desintegrarme y que cada vez tengo la cara más brillante, es que hace muchísima calor. Yo no sé por otras partes de España, pero en Cádiz hace muchísima calor. Así que nada, no os asustéis si me veis cada vez más brillante. Eso sí, aunque llevo 3 semanas creo que son sin estar en YouTube, sí que me he pasado por el canal de mi novio, que tiene un canal que ha abierto recientemente. Bueno, lo tenía abierto hace más tiempo, pero ahora está subiendo vídeos. Os lo dejaré por aquí el vídeo o en la cajita de descripción. Y nada, si queréis echarle un vistazo, apoyarlo a él y además verme a mí en una faceta muy diferente de la que tengo en este canal, pues bueno, pues siempre yo lo dejo ahí. Si os apetece y os resulta interesante, pues podéis echarle un vistazo. Como os digo, lo dejaré por aquí o en la cajita de descripción. Hoy os vengo con el preparado del junio LGTB, que fue un mes que fue bastante bueno, aunque digamos que la parte LGTB tardó en empezar en mi caso, ¿no? Porque yo normalmente todos los años, desde que Mir montó la iniciativa, cuando llegaba el mes, pues me preparaba mi lista, ¿no? Este año también lo hice, pero resulta que llegó junio con varias lecturas de mayo un poco atrasadas que yo tenía, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando acabé esas 2 lecturas, que eran 2 tochos gordos, ya estábamos prácticamente a mitad de junio. Pero bueno, aún así, leí 5 libros para el junio LGTB, aparte de los 2 que ya tenía atrasados. Así que leí un total de 7 libros. Y además leí cómics, con lo cual fue un mes bastante bueno en cantidad y en calidad. Ya sabéis que yo siempre empiezo por orden, así que voy a empezar con los 2 libros que no son LGTB. El primero que leí fue El misterio de Salem Lot de Stephen King. Voy a decir una cosa que a lo mejor alguien puede considerar spoiler, pero bueno, yo creo que a día de hoy ya de qué va el libro lo sabe todo el mundo, pero bueno, por si acaso, si alguien no lo sabe de qué va y no quiere saberlo, que le des 10 segundos para adelantar el vídeo y así no se entera. El libro va sobre vampirismo y a mí es un tema que me encanta y que casi siempre me gusta. Y que esté mejor o peor hecho, normalmente siempre lo disfruto. Y he disfrutado el libro, no digo que no haya disfrutado, pero sí es verdad que me ha dejado un poco como con ganas de más. Me lo esperaba muchísimo mejor. El misterio de Salem Lot nos va a hablar de Ben Mears, que es un escritor que buscando una nueva inspiración para una de sus novelas, decide viajar al pueblo donde vivió de joven. Este pueblo se llama Jerusalem Lot o Salem Lot, ¿no? Como allí lo llaman, como acortándolo. Y en este pueblo hay una casa, ¿no? Que tiene una especie de leyenda típica, ¿no? de terror, ¿no? Dentro de de las ciudades, de los pueblos, ¿no? Siempre hay algún tipo de leyenda de alguien murió aquí o aquí pasó algo, ¿no? Esta casa pertenecía a los Marstens y en esta casa el marido mató a su mujer y luego se suicidó y digamos que esto ha quedado como una leyenda de miedo, ¿no? De terror. Los niños van a las casas como si estuviera encantada, ¿no? Esto es un poco este rollo, ¿no? Ben tuvo en su día una situación traumática en esa casa y quiere volver para ver qué recuerda de lo que ocurrió y si eso le sirve para escribir una novela sobre el tema. Su llegada coincidirá con que empiezan a haber ciertas desapariciones de personas, ¿no? Esta un poco es la trama. El misterio de Salem Lot es de esos libros que a lo largo de los años más éxito ha tenido entre los fans de Stephen King, también fuera de los fans de Stephen King, pero digamos que tiene como un prestigio que no tienen todos los libros de Stephen King, ¿no? No sé si por ser el segundo que publicó o porque realmente es de los más clásicos o de los más famosos, de los que más, no sé, nombre tienen a día de hoy. Pero sí es verdad que siempre que veo alguna lista de mejores libros de Stephen King, o mi top 5, mi top 10, mi top lo que sea de Stephen King, es uno de los libros que más alto aparece. Entonces yo quizás me acerqué un poco con muchas expectativas y la verdad es que ha sido un poco batacazo. No quiere decir que no lo haya disfrutado porque me ha gustado, porque es Stephen King, porque el tema a mí me encanta. Pero sí es verdad que me veía como mucha posibilidad de mejora todo el tiempo. No sé, yo no soy una persona que esté leyendo un libro y todo el tiempo esté pensando, tiene posibilidad de mejora, ¿no? Yo leo el libro, me parece que, bueno, que es una obra completa, me puede gustar más o menos, pero no le veo tanta posibilidad de mejora todo el tiempo a un libro. Y en este libro veía como que todo el tiempo se quedaba corto. Fallo que le veo, que el libro tiene, creo que son 500 páginas y las 250 primeras no pasa nada. O sea, es todo el tiempo hablándonos de los habitantes del pueblo, presentándolos, todo muy lento. Y además, creo que hay un problema en este libro como él lo plantea, porque King hace mucho esto, ¿no? De presentarte un pueblo y llevarse la mitad del libro hablando de los habitantes sin que pase nada, o que pasen muy poquitas cosas. Y a mí es algo que no me suele molestar de él, al revés, me suele gustar, porque por ejemplo cuando leí It,
It es muy así, ¿no? It tiene 1600 páginas y gran parte de la obra pues nos habla de los habitantes del pueblo en ese momento, de los habitantes del pueblo del pasado, del más pasado aún y de varios siglos para atrás, ¿no? Entonces, no me pesa ese sistema, ¿no? O esa forma a la hora de contar la historia, pero en este caso me pareció aburrido y cansino, porque eso no nos permite conocer bien a los personajes y tenía la sensación de que solo metía muchos personajes para luego poder matarlos. No sé si me explico, era como la excusa para luego tener gente a la que matar, ¿no? O gente a la que desaparezca, o gente a la que X. Pero no realmente personajes que te gusten, ¿no? Que los sientas completos. El final tampoco me ha terminado de gustar mucho, no entendía mucho por qué los personajes hacían lo que hacían, no les veía mucho sentido, me ha dejado un poco a cuadros, la verdad. No le he visto mucho sentido a las acciones que tenían los personajes al final de la novela o en las últimas, no sé, 20 páginas, 30 páginas. Pero sí tiene una cosa muy guay este libro y es que se nota que es un claro homenaje a Drácula, ¿no? Creo que incluso, digamos, el grupito principal de personajes forman muy bien lo que son el homenaje, ¿no? A cada personaje de Drácula, ¿no? En plan a Van Helsing, a Mina, a Jonathan, a Drácula, no sé, están todos los personajes muy bien parecidos, ¿no? A estos personajes y es como un homenaje. El último tramo de la novela, digamos el último cuarto de la novela, es bastante entretenido porque es muy rápido, va surgiendo las cosas muy rápidas, pasan muchas cosas y es bastante interesante, pero como digo, llega al final y me deja un poco a cuadro. Se va a la pila de Stephen King que ni fu ni fa, no está mal, lo he disfrutado, sí, pero tampoco es bueno, al menos para mí. El segundo libro que leí fue uno de los libros que más años llevo yo teniendo ganas de leer, de esos grandes pendientes que yo siempre decía todos los años, este año cae, y nunca caía. Lo leí con Nell, que imagino que muchos las conoceréis de Instagram, y la verdad es que nos pasó un poco a los dos lo mismo, lo disfrutamos, pero no nos terminó de parecer redonda 100% por X motivos, ¿no? Y el libro del que estoy hablando es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. El libro realmente es una saga familiar rodeada de amor, de muerte, de mucha magia. Y todo esto va a estar centrado en la figura de Esteban Trueba, que es como un poco el patriarca, ¿no? Pues despótico, tirano, que siempre quiere que se haga lo que él quiere, sin importar el precio, ¿no? Y digamos que el protagonismo va a ir pasando de uno a otro, de todos los personajes que aparecen, pero siempre la figura central va a ser Esteban. Esto a priori me chocó muchísimo porque Esteban es un villano, es un personaje súper desagradable, súper negativo y súper cruel. Me costó mucho, digamos, entrar en la novela por culpa de él. Luego al final el libro me acabó encantando, no me entendáis mal, porque al final me gustó muchísimo, lo disfruté un montón. Pero sí es verdad que los primeros capítulos me costaron digerirlo. Pero apenas empiezan a aparecer más personajes, sobre todo los personajes femeninos, que son maravillosos, eso se relajó y ya pues para mí fue disfrute todo. Además esto se profundiza porque aunque el libro está narrado en tercera persona, hay veces que incluye como trozos en primera persona donde Esteban Trueba todo el tiempo se está justificando de las barbaridades que hace. Esto al principio me chocaba mucho, pero al final empecé a valorarlo porque en su narración veíamos cómo él justificaba las barbaridades que hacía, pero luego en la narración en tercera persona veíamos lo hipócrita que era, ¿no? Lo injusto que era, ¿no? Como que veíamos desde el punto de vista de que el errado era él, ¿no? Y eso me gustó. Una cosa que no me gustó nada, y es algo que me chirría mucho del realismo mágico en general, ya sabéis que siempre digo que el realismo mágico me encanta y que casa mucho conmigo, pero conforme más leo, más me di cuenta de que es como casi que una, no sé, característica más del realismo mágico, es que siempre hay muchísimas escenas de maltrato animal y es algo que me molesta muchísimo, muchísimo. En este libro en especial hay muchas y además muy explícitas, ¿no? Como que se relame mucho constantemente en esa escena y a mí es algo que es que no puedo soportar. Tengo mucho aguante, ¿no? Para cosas escabrosas o grotescas, pero mi límite está en el maltrato animal. Entonces, ese tipo de cosas me aguaron un poco la fiesta y realmente fueron el motivo principal de que en vez de darle las 5 estrellas le diera las 4. Ahora vamos con lo bueno y es los personajes femeninos. Hay muchos personajes, tanto femeninos como masculinos, pero hay 3 mujeres que destacan, que son Clara, Blanca y Alba. Ellas 3 son, pues, Clara es la mujer de Esteban, Blanca su hija y Alba, pues, su nieta. Digamos que durante los 90 años que vive este hombre, Esteban Trueba, vamos a ver cómo cambia su vida y todos los personajes alrededor de él, bastante orientado en estas 3 mujeres. Quizás la que más me gustó fue Clara, porque además de que me parece la más interesante por su cambio y creo que
pese a ser quizás a priori la más dulce, ¿no? La más suave, ¿no? La menos guerrera, entre comillas, es el único personaje que realmente le planta cara a Esteban durante toda la historia. Ningún otro personaje lo hace, solo lo hace ella. Además, la parte de magia, ¿no? La parte de ese realismo mágico, bueno, pues la parte mágica la lleva principalmente ella, ¿no? Ella tiene poderes, puede mover las cosas con su mente y además puede ponerse en contacto con los espíritus, ¿no? Y no sé, fue un personaje muy guay, muy interesante, que sinceramente me hubiese gustado que la historia hubiese estado más centrada en ella, más que en Esteban, que el eje central fuera ella en vez de Esteban. Creo que me hubiese aportado el 100%, ¿no? La historia completa que yo esperaba, pero bueno, eso sería un gusto personal mío. Y también me ha gustado mucho el contexto histórico, de la transformación de Chile de esos años, de cómo la derecha pierde poder para que lo gane la izquierda y no permite que esto sea así y empieza a jugar sucio, ¿no? Por detrás para que el país se muera de hambre, para obligar a volver un poco al periodo anterior, en fin. No sé, me gustó mucho porque está muy bien plasmado, ¿no? Ese contexto, sin que pierdan protagonismo los personajes, pero que entiendas muy bien cómo sucedieron las cosas allí, ¿no? Y no sé, eso me gustó un montón. Y ya nos metemos con el junio LGTB por fin, y el primer libro que leí LGTB es Los hilos rojos de la fortuna de Neon Jam. Ya sabéis que estoy leyendo la saga del Tensorado, que son los libros que está publicando, entre otros, la editorial de Magrat, Duerme Vela, y que los estoy disfrutando muchísimo. De hecho, tanto del primer libro como de este, que es el segundo de la saga, tenéis vídeo en especial en el canal, por eso no os voy a hablar ahora aquí, porque es para alargar el vídeo para nada cuando tenéis un vídeo en especial. Pero sí os diré que me gustó un montón, que entra más en materia del personaje de Mokoya, que en el primero se queda un poco pues más aparte, ¿no? Y que además ya no solo habla del género, ¿no? Del hecho de que no se le asigne un género a una persona al nacer, sino de que además te abre el abanico a otras sexualidades, a relaciones abiertas. No sé, me parece que toca muchos temas muy interesantes, no vistos en ficción en general normalmente, y muchísimo menos en fantasía. Y me parece que es un libro enorme, que tiene muchísimo valor por todo lo que toca y por cómo lo toca. Además de ser extremadamente original, y a día de hoy que algo te siga pareciendo original yo creo que es muy complicado. Y esta saga pues lo consigue. El cuarto libro que leí es Día sin final de Sebastian Barry. Este libro nos va a hablar de Thomas y John, que son dos chicos que se conocen creo que con 13, 14 años, una cosa así. Los dos son huérfanos o no tienen directamente trato con sus padres. Su camino les llevará a llegar a un bar donde el dueño les ofrecerá trabajo vistiéndose de mujeres a cambio de que bailen con clientes. Y bueno, pues los animen un poco a la fiesta, les enseñen a bailar, que consuman los clientes, ¿no? Un tiempo después decidirán dejar el bar donde trabajaban y alistarse al ejército. Esto les llevará a, bueno, a verse inmersos en las guerras indias, luego en la guerra de secesión. Y digamos que después de toda una vida, ¿no? Huyendo de alguna manera de la pena, del terror, ¿no? De no sentirse queridos en sus hogares y demás, pues van a conocer lo que de verdad es el dolor, ¿no? En la guerra. Si soy sincero, la primera parte de la historia me sorprendió mucho y no estoy seguro de si para bien, porque no me esperaba que tuviera un contexto tan bélico y que hubiese escenas tan bélicas. O sea, el libro no es bélico, ¿no? Por así decirlo, no lo es, pero sí que tiene, o bueno, a mí no me lo parece en su conjunto, pero sí que tiene, sobre todo al principio, muchísimas escenas de guerras que a mí me resultaron un poco cansinas. En su conjunto me gustó porque creo que aporta algo guay a la trama y se enmarca en un contexto histórico súper interesante, pero a mí el tema de la batalla, de la guerra, a mí llegó un punto que me aburrió. No sé, un poco las partes quizás más relajadas o más de introspección de los personajes me gustaban mucho más, ¿no? Que cuando llegaba a esa parte más de acción. Me ha gustado mucho la relación de Thomas y de John, porque pese a que son pareja y están juntos y se quieren, en ningún momento se hace hincapié en que son pareja o en sus sentimientos, no hay confusión de sentimientos, no hay confusión de no sé si te quiero, no sé si te quiero, no es una época fácil para esto, no entiendo lo que me pasa, simplemente están juntos y ya está, y se quieren y punto. No se le pone nombre a su relación, no hace falta, y tampoco se cuestiona absolutamente nada en ningún momento, y a mí eso me gustó un montón. Luego me ha gustado mucho también la relación paternal que tienen ellos dos con una niña india que se llama Winona, a la que, bueno, iba a decir rescata, pero no. Se la llevan un poco, puede masacrar a toda su familia, pero bueno. Y está guay precisamente por eso, ¿no? Porque a raíz de la niña yo creo que ellos hacen muchas reflexiones interesantes sobre cómo el ser humano mata al lado y le da igual y no pasa nada. Y cómo ellos se creen que son los buenos, pero están matando a gente inocente
no solo a los que van a la batalla a enfrentarse con ellos, sino a sus mujeres, a sus hijos. No sé, me parece que tienes reflexiones muy interesantes sobre ese tema, sobre cómo a lo mejor no eres el bueno, y a mí eso me gustó un montón también. Pero a la vez choca mucho con esa atracción enfermiza que tienen los dos protagonistas por el ejército, ¿no? Por estar metido allí, ¿no? Porque pese a que salen de él y no tienen obligación de volver, y lo pasan muy mal allí, tiempo después deciden volver, ¿no? Porque tienen como casi esa unión de honor enfermiza, loca, de tengo que ir por mi patria, esta absurdez, ¿no? Que lamentablemente a veces es muy real y eso me chocaba muchísimo, no en el mal sentido, sino que no sé, me hacía plantearme cosas, ¿no? Me han gustado muchas cosas de esta novela, pero lo que más me ha gustado con diferencia, y eso que aparece de manera muy limitada, porque no hay muchas veces la que se mencione, pero las veces que se menciona son muy obvias, y es la felicidad que experimentaba Thomas cuando se vestía de mujer, ¿no? No se pone nombre nunca a eso, me parece realista porque en aquella época tampoco creo que fuera muy sencillo ponerse nombre. Pero sí es verdad que Thomas hace mucha referencia cuando tiene ropa de mujer a que se siente pues feliz, ¿no? Que es eso para lo que ha nacido y que ojalá nunca más tenga que volver a usar ropas masculinas, ¿no? Entonces todas estas reflexiones de Thomas, ¿no? De sentirse mujer realmente, porque yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Y lo que le pasaba a Tomás, que realmente se sentía mujer. Y no sé, me pareció muy guay. A mí me encantó, me gustó muchísimo. Y yo eso lo disfruté un montón. De verdad que un montón. Acabo de darme cuenta, después de haberos hablado de, no sé, 4 libros, que no he sacado de ninguno de los libros, que los tenía puestos aquí al lado para enseñároslo. Y no he enseñado ninguno. Así que con el quinto voy a enseñároslo. El quinto libro que leí es Vestidas de Azul, que es un análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española. A mí me gustó un montón, me parece que está muy guay, sobre todo porque aprendes un montón. Digamos que va a coger como referencia un documental que se publicó en el 83, donde 6 mujeres trans en una mesa, ¿no? Se las reunían en una mesa en el retiro, charlaban sobre su experiencia siendo una mujer trans en aquellos años, y luego aparte pues nos metíamos en la vida de cada una de ellas, ¿no? Bueno, en su familia, cómo le había aceptado, de qué trabajaba, cómo se sentía. Bueno, a lo mejor temas como si se estaba hormonando, si se quería operar, no sé, un poco todo lo que engloba, ¿no? a lo que vivían las mujeres trans en aquella época. Este documental tuvo mucha importancia en su época porque en aquella época las mujeres trans pues estaban un poco relegadas a simplemente ser entretenimiento bueno, de normalmente hombres que las trataban como si fueran pues no sé, monos de feria, ¿no? Como si fueran simplemente algo para el espectáculo, para su entretenimiento y listo. Y en este documental se habla un poco pues de sus sentimientos reales, ¿no? De sus miedos, de sus deseos, de qué esperan de la vida. Y está muy guay como en el libro la autora, que es Valeria Vegas, hace un análisis muy interesante de cómo era cada una de ellas, hacia dónde iba, porque algunas no eran tan conscientes, ¿no? de que eran mujeres trans y se seguían llamando a sí mismas travestis. Vamos, es lamentable, pero eso a día de hoy sigue pasando, ¿no? Que hay gente que todavía no entiende la diferencia entre una mujer trans o un hombre que se transviste por trabajo, por gusto o X. Y en el libro, pues vamos a ver esto llevando un poco al extremo porque, claro, la época. El análisis no es solo sobre la película, sobre el documental, como digo, sino que también aprovecha para hablar un poco sobre la situación de la mujer trans en la época, sobre cómo la televisión trató el tema, sobre cómo la radio, los medios de comunicación en general, ¿no? Cómo trataron el tema, cómo hablaban de ellas, un poco, pues, cómo las únicas posibilidades de profesión para las mujeres trans era o la prostitución o el espectáculo, y a veces la mezcla de ambos. No sé, es un libro que a mí me pareció muy duro, que me daba muchísima tristeza a veces, pero creo que es de esos libros que te ayudan a aprender de dónde venimos y hacia dónde podemos volver si permitimos que los partidos que están, por ejemplo, en la actualidad en España en el gobierno, pues tengan voz y voto que no deberían tener, ¿no? Entonces creo, no sé, me parece que es muy interesante. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero sí, antes de leer este libro, ver el documental, porque creo que vais a entender mucho más a estas 6 mujeres si veis el documental primero y después leéis el libro. Pero los dos son súper recomendables. Me voy a desintegrar de calor, me voy a morir de calor en breve, pero bueno, ya queda poquito, lo prometo. El siguiente libro que leí, lo leí por culpa de Neus, que habló de él creo que fue en Instagram donde lo vi la primera vez, creo, bueno, no sé, yo sé que se lo vi.
y dije, este libro lo quiero. La portada del tirón me cautivó y dije, es que sé que me va a encantar solo con la portada. El libro se llama Annie y mis pensamientos, de Nancy Garden, y nos va a hablar de Lisa y de Annie. Estas dos chicas se conocen en un museo de Nueva York. Un día andando, paseando por el museo, pues se conocen y de pronto van a sentir una atracción la una por la otra, que aunque a priori no van a saber identificar, poco a poco irá dando paso a una historia de amor, para mí, preciosa. A día de hoy yo creo que Annie y mis pensamientos se ha convertido en mi novela lésbica favorita junto con Carol. Me parece que las dos son maravillosas. Y creo que en esta novela hay muchas cosas que están bien. Por ejemplo, me gusta mucho que la autora tuviera la valentía de escribir una historia bonita, con cosas tristes, pero que la historia tenga un regusto positivo en los 80. Porque en los 80 era muy difícil que se escribiera este tipo de historias. Con personajes LGTB me refiero, pero ya era como imposible que además se escribieran historias bonitas, felices, ¿no? No me refiero felices a que todo sea de color de rosa, sino que haya una experiencia positiva finalmente, ¿no? Como bueno, que el resultado final sea positivo. Las historias de LGTB de la época, sí, bueno, de la época ya está relativamente hace poco, siempre son pues no me acepto, me suicido, droga, prostitución, al final acabo siendo asesinado o eso, o suicidado, en fin, estas cosas, ¿no? Siempre era lo mismo, y no solo en la literatura, sino también en el cine, siempre, siempre, siempre lo mismo. Enfermedad, muerte, suicidarme, no aceptarme, mis padres no me quieren, cosas que son reales, que pasan, pero que no son la única norma, ¿no? Entonces yo creo que esta autora, que escribiera una historia diferente, positiva y bonita, pues me parece que es súper positivo. Luego, una cosa que me ha gustado es que, pese a ser una novela juvenil, no me parece poco profunda o leve. Quiero decir, la historia tiene todo el tiempo una aura como triste, que, como digo, no es que la historia sea triste, pero sí, digamos, las protagonistas se enfrentan bueno, al dilema de la época, ¿no? Los 80, una de ellas está en un colegio como así muy, muy católico, muy de puritanismo, ¿no? Por así decirlo. La otra viene de una familia italiana muy conservadora, y digamos que no se lo van a poner fácil, ¿no? Por eso digo que tiene una aura como muy triste, como a pérdida, a decepción ante la vida, ¿no? Un poco. Pero no sé cómo deciros lo que pasa, pero no, porque no quiero spoilearos cómo acaba, pero no tiene regustillo amargo. O sea, quiero decir, aunque tiene una obra como muy triste, que te permita que te afecte emocionalmente, no es depresivo, ni es dramático. No sé si me explico. Entonces, me gustó mucho esa mezcla de sentimientos más profundos, que normalmente no suelo encontrar en literatura juvenil, que este libro sí que tiene. También me ha gustado un montón cómo habla del despertar sexual de las protagonistas, ¿no? Con qué, no sé, dulzura, naturalidad, ¿no? No sé, de una manera muy bonita, muy dulce, muy tierna y muy real, ¿no? Como es de verdad. Y a mí eso me gustó mucho. También me gustó mucho que en la novela aparecen dos profesoras que son un poco, sirven como de maestras de vida de las dos chicas, ¿no? Y no sé, me gustó un montón, se lee súper rápido. La pena es que se lea tan rápido, porque la verdad es que no es muy largo y se lee súper rápido. Y no sé, yo lo recomiendo mucho. Es de esos libros que quizás deberían ser lectura obligatoria en los colegios, para que los niños aprendieran a ser buenos con los demás y a respetar a los demás, y que no pusieran al Quijote, que no es necesario leerlo en el colegio. Pero bueno, todavía queda mucho para que pase esto. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Hago un llamamiento a Cacao Books desde aquí, que es la editorial que lo publica, que es una editorial que está publicando muchísimos libros bueno, con personajes LGTBIQ+, y es muy necesario, porque hasta hace muy poco había muy poco material, ¿no? Y además, el poquito que había estaba muy centrado en personajes cis, género gays, como mucho algunos personajes lésbicos, pero no había mucho más donde elegir, ¿no? Y me parece muy guay que estén trayendo tantas cosas. Así que, por favor, Cacao Books, seguid publicando cositas en Nancy Garden, porque he descubierto que esta mujer dedicó su obra, o gran parte de ella, a escribir sobre historias de amor LGTB. Y eso para mí, pues, es muy guay, y yo quiero leer más cosas de esta señora. Y el último libro que leí fue un poquito chasco. No me lo esperaba que fuera chasco, la verdad, porque le tenía muchísimas ganas, y porque, no sé, pensaba que iba a tener todos los elementos que ellos hacen que disfrute un libro, pero no fue así. El libro es En la tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong. Y el libro nos va a hablar de un chico que le escribe una larga carta a su madre, que acaba de fallecer, con la que no se llevó especialmente bien en vida. La madre, de hecho, lo maltrataba, y a su vez su madre fue maltratada anteriormente.
Y él escribe esta carta un poco con la intención de entenderla, entenderse, entender un poco la relación que tuvieron, ¿no? Y que de alguna manera redimir ese sentimiento que tenía hacia ella, ¿no? Y a la vez nos va a hablar de otras cosas importantes de su vida, no solo de la relación con su madre, sino de otros personajes importantes que aparecieron en su vida, como puede ser su abuela Lan, que fue la persona a la que más quiso, o Trevor, que es el chico con el que descubrió su homosexualidad. El protagonista es de origen vietnamita, igual que el autor, que es un autor vietnamita. No sé si está basado en su vida o no, porque creo que nunca lo llega a terminar de dejar claro, pero bueno, a mí me daba la impresión, pero no lo sé. Una de las cosas más interesantes del libro, que tiene muchas, es que nos vamos a ver cómo el protagonista es discriminado y sufre acoso escolar por su doble condición de hombre homosexual y hombre asiático. Digamos que si tú le añades crítica social, personajes homosexuales, historia asiática, relaciones con madre, relaciones con abuela, choque cultural. Quien me conozcáis sabrá que todas estas cosas que estoy nombrando son cosas que a mí siempre me suelen encantar los libros y que si las mezclas todas en un libro, uno diría éxito asegurado. Pues no. ¿Cuál ha sido el problema principal? Vamos, tampoco es que le haya puesto una estrella porque le he puesto 3, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el problema principal? Pues que sentía que el escritor estaba más centrado en que el lector entendiera que es un pedazo de autor y un pedazo de escritor, que escribe súper bien, más que de contarnos la historia en sí misma. Digamos que a lo mejor estaba contándonos algún hecho del pasado y de pronto se ponía a reflexionar sobre otra cosa o sobre esa misma cosa, pero con unas frases súper recargadas y súper pesadas, y al final lo que se hacía era denso. Denso y a mí personalmente me provocaba que me dispersaba. O sea, yo estaba leyendo y de pronto me daba cuenta de que había leído un párrafo y no me había enterado de nada, porque mi mente estaba ya en otra parte. Y eso es culpa de que, o al menos para mí, yo solo achaco a que el autor no se centra en nada. O sea, te está hablando de algo y de pronto se pone a escribirte frases preciosas que muchas veces ni se entienden lo que quiere decir y que realmente no aportan nada, más allá de pensar que el escritor escribe muy bien. Entonces a mí eso me choca muchísimo, cuando creo que un escritor le tiene tan poco cariño a su propia obra que le da más importancia a que se note que sabe escribir que a contarnos una historia bien. No sé si me explico, pero esa fue la sensación que tuve todo el tiempo. Y además, como la narración también es dispersa, porque el autor no cuenta los hechos de manera cronológica, sino que va de un hecho a otro constantemente, si además de que la narración es así, tú cada 2x3 te dedicas a irte por otra vía para enseñarnos lo bien que escribes, pues al final el conjunto de la novela yo creo que se diluye mucho y se queda en nada. Es una pena porque, como digo, tiene reflexiones muy interesantes, muy interesantes, de verdad que sí, pero yo creo que el mismo autor se carga el libro. Pero bueno, como hay gusto para todo, imagino que habrá gente a la que le maravilló, y es una pena porque es que tenía todos los elementos para encantarme, pero no fue así. Y nada, hasta aquí el Wrap de junio, espero que os haya gustado, espero que no me hayáis visto demasiado brillante, porque la verdad es que he sudado muchísimo, hace muchísima calor, pero bueno, no pasa nada. Que voy a intentar recuperar el ritmo, pero ya sabéis que siempre lo digo, que intento recuperar el ritmo, pero hay veces que por mi vida y porque no tengo tiempo, pues no me da pie a subir vídeo todas las semanas, pero bueno, mi intención es que siempre haya todas las semanas un vídeo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, yo lo voy a intentar como siempre, pero a veces pues no puede ser. Y nada, este fue el mes de junio, que fue un mes, como digo, que me ha gustado bastante, que he leído obras muy guays, muy buenas, salvo quizás la última y la del Misterioso del Lot, que son las dos que menos me han gustado, pero bueno, le puse 3 estrellas, que tampoco son una mierda, ¿no? Por así decirlo. Y nada, me encantará que me contéis si se habéis unido al Junio LGTB, que habéis leído, por supuesto, si se habéis unido, y bueno, no sé, lo de siempre un poco, si habéis leído estos libros, si os gustan, si estáis de acuerdo, si no, lo de siempre, como queráis, todo en comentarios. Y nada, que eso, que muchísimas gracias por verme, que muchísimas gracias por estar ahí y que hasta el próximo vídeo.